Continuando con esta serie del libro de Romanos que comenzamos el año pasado, ya hace pronto va a ser un año que estamos en el libro de Romanos, estamos hoy en el capítulo 12 y ya hace varias semanas atrás estamos estudiando los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Habíamos dicho que toda persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador tiene al menos, dice la Biblia, un don. ¿Sí? La mayoría de las personas tienen varios dones, pero por lo menos uno todo cristiano tiene, dice la palabra de Dios. Y nos han sido dados estos dones para poder servir a Dios y a las personas que tenemos alrededor. Son un regalo de Dios que se recibe al momento de la conversión y dura toda la vida. ¿Sí? Así que no es porque uno se portó bien ni porque es más bueno que el otro, sino que es un regalo que Dios da como Él quiere para que nosotros podamos servirle. ¿Sí? Ya hemos hablado semanas anteriores el don de servicio y hemos hablado del don de misericordia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estamos por descarte, estamos viendo si tenemos o no tenemos, ¿no? Entonces cada semana terminamos haciendo un pequeño test y tú vas a saber si tienes o no tienes, ¿no? Entonces así por descarte uno va encontrando dónde se encuentra. Si no has escuchado antes, puedes verlo en el internet y hoy vamos a continuar con el don de la enseñanza. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias, les invito en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8 que se acaba de leer. Yo lo voy a leer una vez más y dice así, Romanos capítulo 12, verso 3 al 8, los que no lo tienen aparece en el screen. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que me es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? ¿Qué es el don de la enseñanza? Según la Biblia, ¿qué es el don de la enseñanza? El don de la enseñanza es una capacidad dada por Dios a algunos cristianos para comunicar la palabra de Dios de una manera que se pueda entender. En otras palabras, es la persona que puede enseñar de manera fácil lo que es difícil. Muchas personas piensan que la Biblia es un libro retorcido y difícil. No lo es. Sin embargo, Dios ha dotado en el cuerpo de Cristo a personas con este don para poder explicar de manera fácil lo que pareciera difícil. No es difícil, pareciera difícil. ¿Quiénes hacen uso de este don dentro de la iglesia? ¿Quiénes necesitan de este don para servir? En primer lugar, los maestros de escuela dominical, los que enseñan a los niños, los que salieron recién, ¿no? Cuando tienes que explicarle la palabra de Dios a un niño de 3 años, 4 años, 5 años, necesitas ese don para transformar lo difícil en algo que él lo pueda entender. ¿Sí? Así que los maestros de escuela dominical o los que enseñan a niños, jóvenes, adultos, necesitan este don. Los que discipulan o dan cursos a otros o capacitan a otros también necesitan este don. Los que predican la palabra también necesitamos este don. Los que enseñan en grupos pequeños, en las células, en las casas, también necesitan. Y los que escriben libros o escriben materiales también necesitan este don de la enseñanza. ¿Sí? Y también cuando alguien te hace una pregunta de la Biblia, para poder explicarle, también necesitas algo de este don, porque si no, no le vas a poder hacer entender qué es lo que esto significa. Muy bien, por eso es que es tan necesario el don de la enseñanza.
¿Cómo es una persona que tiene el don de enseñanza? ¿Qué particularidad tienen las personas que tienen el don de la enseñanza? Vamos a ver algunas características de la persona que tiene el don de enseñanza, como estuvimos viendo con los otros dones. La persona que tiene el don de enseñanza es alguien a quien le importa que la gente aprenda la verdad de Dios, la Biblia. ¿Sí? Le importa bastante que la gente aprenda la verdad. Si antes habíamos dicho que al don de servicio le importa ¿qué? Detectar necesidades para poder ayudar, el mantel está torcido, la cortina está vieja, el don de servicio le interesa detectar necesidades, y el don de misericordia le importaba ¿qué? El corazón de las personas, cómo se siente el otro, para ayudar. Al don de la enseñanza le importa que la gente aprenda la verdad. ¿Sí? Es una persona que le importa que la gente aprenda la verdad de la palabra de Dios. Y esto sucede porque el que tiene el don de la enseñanza sabe muy bien que donde hay un problema o un conflicto es porque siempre hay un principio de que la palabra de Dios que ha sido pasado por alto. ¿Sí? Siempre que hay un conflicto o un problema, hay un principio de acá, de la palabra de Dios, que ha sido pasado por alto. Entonces, el que tiene el don de enseñanza sabe eso, y entonces por eso le importa que la gente aprenda la verdad de Dios. Por ejemplo, la semana pasada habíamos visto el ejemplo de Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan? Pablo y Bernabé eran dos líderes de la iglesia primitiva, que tenían uno el don de liderazgo y el otro el don de la misericordia. Y chocaron, dice, ¿no? Chocaron Pablo y Bernabé. ¿Cuál fue el principio bíblico que se pasó por alto para que ellos se peleen? ¿Se recuerdan? Lo vimos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo y Bernabé fueron orgullosos, fueron testarudos y no quisieron ceder, y se desató un problema, se desató una pelea entre ellos. Lo mismo sucede en todas las áreas de la vida. Pasa en el matrimonio, pasa en la iglesia, pasa en el trabajo. Cuando uno tiene un concepto de sí más alto que el que tiene que tener, piensa que tiene la razón y no quiere escuchar. Entonces se desata un problema. Siempre que hay un problema, es un principio bíblico que se pasó por alto. Por eso el que tiene el don de la enseñanza le importa que la gente conozca la verdad de la palabra de Dios para que pueda ser libre. Otra razón porque la persona que tiene el don de la enseñanza le importa enseñar la verdad de la palabra de Dios es porque sabe que el entender lo que la Biblia dice produce alegría. ¿Sí? Nehemías, no es necesario que lo busquen, aparece en el screen, Nehemías capítulo 8, versículo 12, dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Este es un pasaje que habla del pueblo de Israel y dice que el pueblo se fue a comer y beber y contentos estaban porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Antes que eso, se había leído la palabra de Dios y se les había explicado de manera que lo puedan entender. Y la gente sentía alegría. ¿Sí? Es una cosa inconfundible que cuando uno escucha la Biblia y puede entender lo que dice aquí, uno siente alegría. Entonces, el que tiene el don de enseñanza sabe que entender las cosas de Dios produce alegría y por eso le interesa enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Produce alegría. Así que una primera característica es que al don de enseñanza le interesa que la gente conozca la verdad de la palabra de Dios. Primeramente porque ahorra problemas, segundo, y ayuda a resolver situaciones, segundo, porque produce alegría. Número 2, el que tiene el don de la enseñanza, otra característica es que se siente atraído por la palabra de Dios, le gusta la Biblia. Si le gusta leer la Biblia, le gusta aprender y le gusta disfrutar de la Biblia. ¿Sí? El que tiene don de enseñanza, si hay alguien aquí que tiene el don de enseñanza, esto que está acá no está guardado en su casa de lunes a sábado.
¿Entienden? Es una persona que a diario lee la Biblia y le gusta disfrutar de lo que está aquí y le gusta leer la palabra de Dios, ¿sí? En Hebreos 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El que tiene el don de enseñanza sabe que la palabra de Dios es viva y tiene poder. No es lo mismo que cuando tú lees un libro de autoayuda o un libro de filosofía, no es lo mismo. La palabra de Dios tiene en sí misma poder para, como una espada de doble filo, penetrar hasta en lo profundo de nuestros corazones y cambiarnos. Así que el que tiene el don de enseñanza sabe que la palabra de Dios es así. ¿Y por qué? Porque lo ha experimentado. Muchas veces, al leer la palabra de Dios, ha experimentado cómo la palabra, como una espada de doble filo, penetra hasta donde nadie más puede llegar. Y como lo ha vivido, sabe y quiere eso para otras personas, ¿sí? También eso le da pasión por enseñar la palabra de Dios. Y también es alguien que siempre busca aprender cosas nuevas, ¿sí? Como es alguien que se gusta de la verdad, siempre quiere aprender, seguir aprendiendo, y no es una persona cerrada, ¿sí? A aprender cosas nuevas. Es una característica de la persona que tiene el don de la enseñanza. Otra característica, número 3, que tiene la persona que tiene el don de enseñanza, es que piensa de manera estructurada, ¿no? Por ejemplo, un chico le dice a su mamá: mami, ¿puedo ir al parque a jugar con mis amigos? Si la mamá tiene el don de la enseñanza, le va a contestar algo así como: no puedes ir a jugar. Número 1, porque no hiciste tu tarea. Número 2, porque dentro de una hora va a estar lista la comida. Y número 3, porque ayer fuiste a jugar y regresaste más tarde de lo que tenías que regresar. El don de la enseñanza estructura las respuestas y piensa de manera estructurada. El hijo solamente quería que la mamá le diga si podía ir o no podía ir. Nada más. Quería un sí o un no. Pero la mamá que tiene el don de la enseñanza siempre le contesta primero por esto y por esto y por esto y por esto, y siempre le pone número a las cosas. Es una característica del don de la enseñanza. Piensa estructuradamente, separa y da paso por paso las explicaciones para llevarte a una conclusión. ¿Cuál es el problema? Cuando la persona que tiene el don de enseñanza vive con alguien que no lo tiene, la otra persona, cuando le contestan así estructuradamente, piensa que no le está entendiendo o me está contestando otra cosa. O piensa que no es directa y no está yendo al grano. Entonces el esposo o la esposa puede llegar a sentirse impaciente por alguien que pretende explicar tanto. ¿Sí? Pero no es que la persona esté rodeando, sino que es que su mente, su estructura de pensamiento es así. Va del principio hasta el final y quiere que tú vayas entendiendo paso por paso. Y cuando la otra persona no tiene el don, se impacienta o siente que le está contestando otra cosa que nada que ver. Con la persona que tiene el don de la enseñanza, si tú escuchas hasta el final, vas a entender por qué te está diciendo lo que te está diciendo. Y a veces el problema es que las personas se impacientan y piensan: ¿pero por qué me está diciendo lo que me está diciendo? Si yo no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando otra cosa. Pero así funciona. Número 4, el que tiene el don de la enseñanza es una persona muy comunicativa, ¿sí? Le gusta la gente, le gusta conversar con la gente, le gusta hacer preguntas a la gente, le gusta conocer cosas nuevas y puede ponerse en el lugar del otro que está aprendiendo y anticiparse a sus
preguntas. Por ejemplo, los que son maestros de la escuela dominical piensan, voy a enseñar esto, pero piensan, fulanito seguro que me va a preguntar tal cosa y el otro seguro que me va a decir tal otra. Entonces el maestro puede ver cómo el otro va a recibir lo que está diciendo y puede anticiparse y puede contestar a esas preguntas. Sí, eso es con el que tiene el don de enseñanza. También el que tiene el don de enseñanza es muy observador o observadora y puede encontrar fácilmente ejemplos en la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. ¿Sí? Ve la vida pensando qué puede aprender acerca de Dios o qué puede aprender acerca de la palabra, ¿no? Muchos conocen aquí al pastor Matsumoto, de la iglesia japonesa. Su esposa, Noriko Sensei, ella tiene el don de la enseñanza. Y ella contaba una vez que fueron juntos a un partido en que su hijo jugaba. Y el pastor Matsumoto es una persona bien seria, siempre muy equilibrada, ¿no? Pero ese día él estaba trepado ahí a la verja alentando a su hijo. A los gritos, estaba alentando al chico, que esto, que el otro, que dale, que el otro. Y entonces estaba bien así, entusiasmado. Y dice que ella en un momento volteó y lo miró. Y un pensamiento corrió por su cabeza. Y pensó en el padre que alienta a sus hijos. Se transforma. Puede ser muy tranquilo y muy serio, pero cuando se trata de alentar a su hijo, todo padre se transforma en otro. Y así estaba su esposa ahí, y trepado y gritando. Y dice que cuando lo vio así, se le cruzó la imagen de Dios como Padre, alentando a cada uno de nosotros a terminar la carrera de la fe. Y ella decía, me envolvió un sentimiento de ternura tan grande, pensando que así Dios el Padre está alentándonos a nosotros a no tirar la toalla y seguir hasta el final. Y en una situación cotidiana, el que tiene el don de la enseñanza puede ver enseñanzas en pequeñas y cosas que a otro se le pasa como nada. Pero el que tiene el don de la enseñanza lo puede ver. ¿Sí? Así que al ser muy observador puede encontrar fácilmente ejemplos en la vida cotidiana de lo que son las enseñanzas de la palabra de Dios. El Señor Jesús es el maestro por excelencia. Si tú tienes el don de la enseñanza y quieres seguir aprendiendo, lee los evangelios y vas a ver ejemplos hermosos de cómo Jesús enseñaba siempre con ejemplos de la naturaleza y de la vida cotidiana. ¿Sí? Usar ejemplos hace que la gente pudiera recordar la enseñanza con mayor facilidad. ¿Sí? Y ese es el don de la enseñanza. Un ejemplo en la Biblia del don de enseñanza lo tenemos en Hechos, capítulo 18, versículos 24 hasta el 28. Hechos 18, 24 al 28, no es necesario que lo busquen, aparece en el screen. Tenemos el ejemplo de un maestro. ¿Sí? Hechos 18, 24 al 28, es el ejemplo de Apolos. Y dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Apolos es en la Biblia un ejemplo típico de lo que es un maestro. ¿Sí? Dice la palabra que era poderoso en las Escrituras, enseñaba con claridad, dice, ¿no? Pero
tenía un problema y era que solamente conocía el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero cuando lo escucha Priscila y Aquila y le dicen, este Jesús a quien que va a venir, que estás predicando, ya vino, murió, resucitó y ahora vive, y entonces le enseñan un poquito más exactamente acerca de Jesús y él se volvió un maestro de mucho provecho y de bendición para toda la iglesia, ¿sí? Es un ejemplo típico de lo que es un maestro de la palabra de Dios. Él era una persona que amaba la palabra, que la enseñaba con claridad, que tenía pasión para que la gente conozca la verdad y también se dejaba enseñar, era dócil y cuando le corrigieron, él no se enojó, sino que todo lo contrario, pudo enseñar más específicamente la verdad. Muy bien, ¿qué pasa cuando el don de enseñanza se usa mal? Sí, hasta ahora habíamos visto que todos los dones son de mucha bendición, pero cuando son mal usados son un problema. ¿Sí? Un peligro al usar mal este don es enseñar solo el conocimiento, creer que las personas van a cambiar porque tú les dices. ¿Sí? Y nadie cambia porque uno le dice. La Biblia dice que hay una diferencia entre enseñar matemática y enseñar la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando le enseñas matemática, depende de tu sabiduría y de la recepción del alumno. Pero cuando tú enseñas la Biblia, es el Espíritu Santo el que actúa entre tú y esa persona para que entienda. Y si el Espíritu Santo no le hace ver, las verdades de Dios no pueden ser captadas. La mente humana nunca puede llegar a conocer a Dios, ¿sí? Se necesita que el Espíritu Santo ilumine esa mente para que pueda conocer, ¿sí? Es por eso que el maestro necesita depender del Espíritu Santo para enseñar y necesita una vida de obediencia a la palabra que le respalde. Porque no podemos enseñar una cosa y vivir otra. Nosotros como padres podemos enseñarle a nuestros hijos a andar en bicicleta, ¿no? Con eso, ¿qué basta? Una bicicleta, la experiencia nuestra y tiempo para enseñar. Eso es suficiente. Pero cuando uno se trata de enseñarle a los hijos la palabra de Dios, se va a necesitar algo más. Y es de mucha oración y de mucha dependencia del Señor y que el Espíritu Santo actúe para hacerle entender, ¿sí? Y también dice la palabra que es una tarea seria. Santiago capítulo 3, verso 1, dice, no se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que van a recibir mayor condenación. ¿Sí? Al que se le da mucho, se le exige mucho también. Es una tarea seria. Muy bien, ¿cómo sé si tengo el don de enseñanza? Un pequeño test, como siempre. ¿Sí? ¿Están listos? Ahí vamos. Ya sabes, es para que sepas si tienes o no tienes, por descarte. Número 1. Me atrae y me gusta la palabra de Dios. Tal vez eres nuevo en la iglesia y todavía no sabes mucho, pero sí tienes atracción. Puede ser que tengas el don. Me atrae y me gusta la palabra de Dios. Número 2. Siento que puedo entenderla y aplicarla a situaciones actuales o cosas de la vida diaria. Número 3. Cuando explico algo, las personas me dicen que entienden con facilidad. Número 4. Disfruto estudiando y aprendiendo cosas nuevas. Número 5. Disfrutaría muchísimo enseñando la palabra a otros. Número 6. Encuentro que puedo explicar algo difícil de manera sencilla y muy práctica. Número 7. Soy abierto a la corrección y fácilmente enseñable. Número 8. Tiendo a ser detallista
y explicar las cosas paso a paso y desde el principio. Número 9. Me molestan las situaciones confusas y busco siempre aclarar con la verdad. Y 10. Me resulta fácil ponerme en el lugar del que escucha y anticiparme a lo que va a preguntar. ¿Cuántos tienen el don de enseñanza? ¿Cuántos no tienen? Ok, bueno, así es. Los que tienen el don de enseñanza finalmente pueden ser de mucha bendición a los que están alrededor, porque la palabra de Dios cambia vidas, sí. La palabra de Dios cambia vidas. Cuando yo era chica, es el último screen, la palabra de Dios cambia vidas. Cuando era chica, me gustaba a mí subirme a una pequeña pared que tenía como unos 60 centímetros de alto que había en mi casa. Y yo me subía ahí arriba, yo era chica, ¿no? Me subía ahí arriba y desde ahí mi papá se ponía más o menos como 1,5 metros y a mí me gustaba, él me estiraba los brazos y yo me lanzaba a sus brazos. Y ese era un juego que teníamos en casa, un juego barato, en la época en que no había Game ni nada por el estilo, era nuestra diversión. Y yo amaba ese sentimiento de estar yendo en el aire a los brazos de mi papá y una sensación mezclada de emoción y vértigo de volar a sus brazos y saber que él me iba a atrapar. Y eso siempre fue algo que me gustaba, disfrutaba. Y un día, cuando yo tenía como 7 u 8 años, yo le pregunté a mi tía, que era cristiana, le pregunté, ¿qué es la fe? Porque yo escuchaba que todos hablaban de la fe, que hay que tener fe. Y yo le pregunté a mi tía, ¿qué es la fe? Y ella, que era una maestra de la palabra, supo responderme. Si tú le tienes que contestar a un chico, a un niño, y te pregunta, ¿qué es la fe? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo le explicas a un niño pequeño qué es la fe? Cuando yo le pregunté a mi tía, ¿qué es la fe? Ella me dijo lo siguiente. Fe es algo parecido a ese juego que tú haces con tu papá. Cuando tú te lanzas a sus brazos, estás sabiendo que él no se va a correr para dejarte caer. Estás sabiendo que él va a estar allí para atraparte. Y nunca él se va a hacer a un lado y dejar que te caigas al piso. Fue una explicación muy simple, un ejemplo muy sencillo, pero que me ayudó a entender lo que es la fe. La fe es arrojarse a los brazos de Dios, sabiendo que Él no se va a correr, no se va a hacer a un lado para dejar que te caigas. Y la palabra de Dios dice que los que confían en Él no serán avergonzados. Eso quiere decir que puedes tomar cada una de las promesas que están acá y creerlas y saber que Dios las va a cumplir. Y cuando tú te lanzas a creer al vacío, te lanzas a creer en lo que dice aquí, Dios no te va a defraudar y no se va a hacer a un lado dejando que caigas. Y ella me dijo, fe es eso, es arrojarse a los brazos de Dios y mientras creer que nos estamos lanzando, Él no se va a correr para dejar que nos caigamos. Y con ese ejemplo tan simple me enseñó en mi corta edad de 7 años lo que era la fe. Ahora pasaron muchos años, y yo fui creciendo y nunca pude olvidar esa verdad de lo que es la fe.
Y en muchos momentos difíciles de mi propia vida, yo cerraba mis ojos y me imaginaba a ese Dios que promete cumplir su palabra, que promete no dejarnos y que promete estar allí cuando nosotros confiamos en Él. Y muchas veces en mi vida, en momentos realmente difíciles, yo podía cerrar mis ojos y decir, Padre, yo estoy confiando, yo no sé qué va a ser de esta situación, no sé qué va a pasar mañana, pero Señor, yo me lanzo en tus brazos y voy a confiar de que vas a ser fiel para responderme. Y eso es la fe. Y eso pude hacerlo porque hubo alguien que se tomó el trabajo de enseñarme, de enseñar a un niño con un ejemplo lo que es la fe. Y me ha servido por más de 35 años esa verdad que ella me enseñó. De igual manera nosotros, con las personas que tenemos alrededor, en esta semana, cuando tus hijos te pregunten, cuando el compañero de trabajo te pregunte, cuando algún amigo te pregunte, cuando en casa tengas la oportunidad, pídele a Dios que te ayude a explicarle fácil lo que pareciera difícil. Porque esa palabra de Dios que cambia vidas puede por muchos años quedar en ese corazón y puede transformar esa vida completamente. ¿Sí? Así que para los que tienen el don y para los que no lo tienen, el desafío es poder compartir lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. ¿Amén? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque tu palabra es verdad. Y como espada de doble filo, penetra hasta lo profundo del corazón y del alma y discierne los pensamientos de cada corazón. Gracias, Señor, porque eres tú, con tu Espíritu Santo, el que nos enseña, el que nos da luz y el que nos ayuda a entenderla. Y te pedimos que en esta semana que comienza, tú nos hables a través de tu palabra y nos des el privilegio de compartirla con alguien más. Gracias porque tu palabra transforma las vidas. Gracias porque tu palabra un día transformó las nuestras. Te pedimos, Señor, que nos uses para poder compartirla con alguien más y poder ver con alegría las cosas grandes y maravillosas que tú puedes hacer. Y Señor, que en el día a día y en la semana podamos echarnos en tus brazos, confiando que tú eres fiel para no dejarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.